dado el privilegio de cumplir otro año de vida, que Dios me dio licencia de llegar a este día. Amén. Porque solamente Él es el único que da la oportunidad de seguir viviendo, porque sin Él no somos nada. Yo por eso le doy la honra y la gloria, porque hoy me dio el privilegio de cumplir 74 años. Gloria al Rey. Por eso le doy la honra y la gloria a Él, porque Él se la merece. Amén. Y entre luchas y pruebas, pero voy caminando. Y yo le digo al Señor, no me sueltes, Señor. No permitas que yo flaquee. Son duras las pruebas, pero con Él las voy a pasar. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor. Felicitaciones, hermana Juanita. Que Dios le esté bendiciendo y le dé muchos años más de vida y que el Señor le conceda todas las peticiones de su corazón. Amén. Gloria a Jesús. Felicidades, hermana. Sí, yo también quiero dar gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que es con cada uno de nosotros, por permitirnos estar aquí glorificando su nombre. También quiero darle gracias a Dios porque aunque uno se porta mal, Él como quiera es inmensamente bondadoso con uno. Doy gracias a Dios porque hace 23 años a mi hermana le metí papeles para migración. Ya ella ya no creía que le iba a llegar igual que yo, porque con eso del COVID que se tardó, antes tardaba 18, 19 años y ahora con eso, pero afortunadamente le cayó la cita y hoy tuvo citas allá en Juárez con migración. Gracias a Dios todo salió muy bien, solo la niña mayor, porque le faltaba la segunda dosis del COVID, se los detuvieron, pero está aprobada, ya luego enseguida vuelven pero ya todo está en orden, gracias a Dios, algo que se veía que nunca iba a llegar, porque de un hermano a un hermano es muy tardado, pero gracias a Dios y ojalá y que sea para bien, porque la vida de allá también es muy dura, uno piensa que es muy fácil, pero la verdad, hermanos, a veces es mucho más duro que aquí. Hay más oportunidades, a lo mejor sí, pero la vida de allá a veces las familias no hay como aquí que hay una hora para comer, allá se acaba todo eso, allá come como va llegando uno, como es muy diferente, pero como quiera le doy la gloria a Dios y le pido que ayude a mi familia, que si se va que le vaya bien, y porque sí, es muy difícil. Gracias, hermanos, Dios los bendiga. Amén, gloria a Jesús. Dios concede las peticiones de nuestros corazones, amén. Gloria al nombre de Jesús. Si hay alguien más que tenga testimonio, este es el tiempo. Bien, allá está el testimonio, gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Yo estoy bien agradecida con Dios, ¿verdad? Porque pues me tiene con vida, con salud, a mi familia, a mis niños. Y pues me da mucho, ¿verdad? Estoy contenta por estar aquí con ustedes. Y también le doy gracias a Dios porque Él me permite un año más estar cumpliendo, un año más de vida. Yo sé, ¿verdad? Que años atrás, pues yo, ¿verdad? Como yo les digo sinceramente, yo jugaba con Dios porque pues realmente no tomaba las cosas de Dios en serio. Pero aún así, hermanos, yo me admiro, yo quedo sorprendida de cómo a pesar de eso, Dios me mostró su misericordia, su amor, su fidelidad, que a pesar de que yo le fallaba, Él estaba ahí supliendo mis necesidades, Él me cuidaba. Y pues estoy bien agradecida porque hasta el día de hoy Él me ha cuidado, me ha guardado, me ha bendecido y he podido ver, ¿verdad?, cómo Dios suple cada necesidad que me hace falta. A veces yo lloro, pero de alegría, porque le digo, Dios mío, gracias, porque sé que tu presencia está conmigo donde quiera que yo vaya, porque sé que tú has hecho una obra tan grande en mí, que no dudo, ¿verdad?, que lo va a seguir haciendo. Y por eso estoy bien contenta con Dios, porque Él es tan bueno y tan misericordioso conmigo, hermanos. Y pues Dios les bendiga.
Amén, gloria a Jesús. Denle un aplauso a Cristo, Rey de la gloria. Aleluya. Pues vamos a permitir que los pequeñitos vayan en orden a su salón de clase. Gloria al Señor, ya nos hemos gozado en la alabanza, en la adoración. Y bueno, estamos aquí contentos, alegres, porque Dios es bueno. Amén. Por su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. No se puede con una mano, está difícil, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, hoy quiero dejar este lugar a nuestro hermano Ángel Castillo para que sea él quien traiga la palabra del Señor. Así que den un aplauso a Jesucristo por la vida de nuestro hermano Ángel. Que Dios lo use en este día. Amén. Dios les bendiga. Estoy muy contento en esta tarde porque el Señor me permite compartirles una vez más de la palabra del Señor. Y nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios no es como los que se dicen ser Dios y no lo son, ¿verdad? El Señor ha estado hablando, más o menos, bueno, recapitulando lo que el Señor ha estado hablando en estas prédicas, ¿verdad? De que el Señor, Jehová de los ejércitos, Él es el único Dios y que todas las cosas que aparenten serlo o aparenten tener nos infundan una temporal confianza, no lo son. Y nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso, hermanos, que Él nos permite día con día estar aquí, día con día despertar, ver otro nuevo día y principalmente estar con Él. Un día, hermanos, no vamos a estar con Él, dice la palabra del Señor, que yo recuerdo las palabras que Jesús decía a sus discípulos. Él decía, vuestro tiempo siempre está presto, nuestro tiempo siempre está presto. ¿A qué está presto? A cualquier clase de situación. Pero nosotros los que creemos en Dios tenemos la confianza y la seguridad de que a pesar de esa dificultad el Señor está con nosotros. No quiere decir que esa circunstancia que sea de problema se vaya a quitar, no, sino que Dios promete estar ahí con nosotros para que nosotros podamos superar aquella dificultad. Y pues quiero compartirles, quiero invitarles a la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Tito. A Gálatas, Gálatas, capítulo número 1. Es una carta que pues desde el punto de vista bíblico es una carta fuerte, es una carta que el Señor exhorta al pueblo, ¿verdad? A la iglesia de Galacia. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: para glorificar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea tomando el control de este tiempo. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque una vez más nos permite, Señor, estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Y en esta hora, Señor, tal vez muchos de nosotros vengamos cargados, Señor, tal vez, Señor, vengamos con aflicción, Padre, pero hoy dejamos las cargas, Señor, a ti, Señor, Padre, y disponemos nuestra alma y nuestro espíritu a escuchar tu palabra, a escuchar tu consejo, Señor, porque tu consejo es el que permanece para siempre, Señor. Y hoy abrazamos este consejo y te pido, Señor, también que bendigas a mis hermanos, Señor, a aquellos amigos que nos están escuchando en Radio Reino, Señor, en Facebook, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo entendimiento en esta tarde a lo que hoy tú quieres hablarnos, Señor, para ponerlo en práctica, amado Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pues bueno, esta es una salutación, ¿verdad? Un saludo que el apóstol Pablo comienza a dar y dice su vocación, dice Pablo apóstol, pero no solamente apóstol, dice no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, el apóstol Pablo tenía una vocación, un llamado a ser apóstol. Y bueno, muchos de nosotros hemos escuchado la palabra apóstol, que la palabra apóstol quiere decir enviado. Y dentro de las muchas cartas, el Señor hablaba por medio de él, y la mayoría de las cartas asienta en doctrina para las bases bíblicas cristianas. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo, las iglesias de Galacia, un lugar allá por Asia, y el Señor habla y quiere hablar en este momento a familia Betel. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de familia Betel, a la iglesia de familia Betel. Dios quiere hablar contigo en esta hora. Muchas de las veces, hermanos, nosotros pensamos que cuando se da una palabra es para mi hermano, es para mi casa, es para mi familia. Pero lo que Dios quiere que comprendas tú hoy en esta tarde es de que Dios te está hablando a ti. Dios me está hablando a mí. Por un momento, todo pensamiento o todo aquello que nos impide enfocarnos a la palabra del Señor, quítalo por un momento, porque Dios quiere hablarte a ti y dice, gracia y paz sean a vosotros, a ustedes, hermana, a ti, mi hermano, a ti, amigo que me estás escuchando, la gracia de Dios y la paz sea contigo. Dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 4, dice, el cual Jesucristo, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. El Señor Jesucristo en su esplendor, en su reino, porque Él es Dios, y cuando Él estuvo en la tierra, Él no dejó de ser Dios, Él seguía siendo Dios. Dice que Él mismo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dice, para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Yo me imagino que en el tiempo en el cual el apóstol Pablo escribió esta carta era tiempos difíciles, era tiempos malos. Y verdaderamente sí, porque en el periodo de los apóstoles había mucha persecución. No había tanta libertad de predicar la palabra, y si la predicabas, pues te iba de alguna manera mal. Y era en el tiempo de los emperadores, ¿verdad? Si vemos en la historia, los emperadores romanos, ellos se decían Dios. Y cualquier persona que no le rendía honor moría. Y si decías que tenías un Dios, morías, porque aparentemente Él era el único Dios. Pero dice aquí que el Señor se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. En aquel tiempo los Gálatas estaban pasando por una situación que tú más adelante vas a ver. Esta carta es una de las cartas fuertes, porque más adelante dice, cómo me extraño que ustedes se hayan perdido, se hayan desviado de la esperanza. Y más adelante comienza a decir todas las cosas que la iglesia de Galacia estaba padeciendo. Y no muy lejos, hermano, estos tiempos son tiempos malos. ¿Por qué? Porque así como en el periodo de Pablo, así también nosotros estamos pasando por tiempos peligrosos en muchas maneras, en lo económico, pero más que nada, hermano, hay un peso espiritual, hay una carga. ¿Por qué? Porque el tiempo del Señor está cerca. Y dice la palabra del Señor que hay dos puertas. Hay una puerta ancha, un espacioso camino, y dice la palabra del Señor que muchos son por los que caminan en ella. Y tú y yo, hermano, y tal vez tú que me estás escuchando, amigo, tú eras uno de ellos. Nosotros éramos unos de aquellos que estábamos en esa puerta grande, sin dolor, sin aflicción. Pero más adelante dice el Señor, y dice, pero hay una puerta estrecha. Pero algo que me llama mucho la atención y me impacta, y espero en el Señor que también te impacte a ti, que dice, y pocos son los que la hallan. Pocos. Hermanos, debemos de ser de aquellos pocos que hallan ese camino estrecho. En un camino estrecho, hermano, hay una medida. En un camino estrecho hay un volumen, que cualquier cosa que pase por ese camino estrecho tiene que estar a la medida de ese camino. Porque si es más grande de ese camino, no va a caber, o si es muy pequeño, pues sí va a caber con facilidad. Pero el Señor quiere en esta tarde, hermano, que comprendas principalmente el papel que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que el Señor se dio a sí mismo
para libertarte de este presente siglo malo. ¿Y por qué libertarte de este presente siglo malo, hermano? Porque hoy en el mundo hay muchas propuestas de la carne, hay muchas propuestas del enemigo. Y dice la palabra del Señor que hay muchos caminos que a la percepción humana son perfectos, pero que su final es muerte, muerte. Entonces el Señor quiere librarnos de esas sendas. En el Salmo 23, el salmista David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, me guiará por sendas de rectitud. En aquellas sendas de rectitud, hermano, es en la que tú y yo estamos en esta hora. Y hubo un proceso en el cual Jesús tuvo que pasar de entregarse a sí mismo, de que exigía sacrificio, porque el amor de Dios implica sacrificio. Y ese sacrificio principalmente se ve mostrado en la persona del Hijo. Y esto tú ya lo sabes, hermano, pero estamos un poco repasando para que entiendas de qué el Señor nos libró, en dónde el Señor nos tiene y a dónde el Señor nos va a llevar. Entonces el apóstol Pablo dice que el cual se dio a sí mismo, versículo 4, por nuestros pecados, por tus pecados y por el mío, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y el Padre. Nada de lo que Jesús hizo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, nada estaba fuera de la voluntad de Dios. Y era voluntad de Dios, mi hermano, de que tú y yo fuéramos libertados de ese pecado. Era voluntad de Dios, porque originalmente tal vez tú digas o comencemos a decir o reflexionar un poco, es que Dios tenía un pueblo que se llamaba Israel. Ciertamente lo tenía y lo tiene, pero si vemos en el contexto bíblico, hubo un periodo en el cual el pueblo de Dios, él era infiel a Dios. Entonces Dios se tenía que proveer de un pueblo que le fuera fiel. Y claro, que no quiere decir que ya no hay esperanza para el pueblo de Israel, pero la voluntad de Dios se ejecuta, hermano, en la persona de Jesús, al librarnos, al darnos aquel perdón, rescatar nuestra alma de los pecados y de este presente siglo malo. Y tú, mi hermano, que también me estás escuchando desde Radio Reino, el Señor quiere librarte. Él se dio a sí mismo por tus pecados, dice versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es digno de toda la gloria y de toda la honra, porque el Señor ha hecho una obra tan grande, hecho una obra en muchas áreas de nuestra vida, y comienza desde la creación hasta salvar nuestras vidas. Y esto, hermano, que el Señor se haya dado a sí mismo por tus pecados y por el mío, se llama gracia. Se llama gracia. Y la palabra del Señor, y bueno, la palabra gracia quiere decir un regalo inmerecido, algo que el Señor te da. Y esto es gracia, hermano, porque cuando el Señor se dio a sí mismo, fue una entrega incondicional, hermano. Fue una entrega condicional en la cual el Señor no pedía nada a la humanidad, sino que Él tomó la decisión de entregarse. Y lo único que a ti y a mí nos corresponde hacer es recibir ese regalo, esa gracia inmerecida. Y vamos a otra porción de la palabra del Señor para que más o menos tengamos entendido qué es la gracia y de qué depende la gracia. A Tito, ahora sí vamos a Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Amén. Tito 2:11 en adelante. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado con un propósito para la salvación tuya y la salvación mía. Y yo lo veo de esta manera, hermano. La gracia de Dios no solamente es un regalo, ni solamente es una cosa. La gracia es una persona. La gracia es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el regalo que Dios dio a la humanidad en respuesta a la ofensa, a aquella agresión. ¿Sabes? ¿Por qué en respuesta a la ofensa que la humanidad hacía? Porque siempre Dios trataba de tener una conexión con la humanidad, pero la humanidad recibía mandatos, recibía ordenanzas y los interpretaba a su manera. Los interpretaba y los quería hacer
de la manera que ellos querían hacer y no como Dios lo pedía. Y es por eso que la gracia tuvo que venir a manera de una persona, Jesucristo, que pudiera cumplir todas aquellas cosas que al ser humano, que a ti y a mí no podíamos hacer, porque no podemos, el ser humano no es perfecto al 100%, no puede alcanzar la perfección estando en este cuerpo. Entonces esa gracia que es Jesucristo, la gracia de Dios, se ha manifestado para una sola cosa, para salvación a todos los hombres, para ti y a mí, para todas las personas, sean reyes, sean ricos, sean pobres, se ha manifestado a todos los hombres. Aquí dice la palabra del Señor que se ha manifestado no a unos cuantos, no a una porción, sino a todos los hombres. Y esta gracia también nos enseña, hermanos. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquella gracia también nos enseña. Por eso te digo que la gracia es una persona, porque en la personalidad del Padre, que también Él es la misma naturaleza que el Hijo y la misma naturaleza que el Espíritu Santo, es el gran yo soy. ¿Qué es lo que tú necesitas? La otra vez decíamos en una prédica, necesitas sanidad, necesitas salvación, necesitas liberación. El Señor quiere ser eso en tu vida. Yo soy tu sanidad y Jesús es la gracia. Yo soy la gracia, dice el Señor Jesús. Porque cuando iban a arrestar a Jesús, dice la palabra del Señor, que iban los centinelas y todos los soldados a prenderlo y iban al encuentro, y Jesús salió y él les decía: ¿a quién buscan? Y ellos decían: buscamos a Jesús de Nazaret. Y él decía: yo soy. Él es la salvación, yo soy la gracia, es lo que el Señor dice. Y esta gracia también quiere enseñarnos algo, que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, renunciando, hermano, la palabra renunciar implica una acción voluntaria de abandonar aquello que posees. Siempre. No puedes renunciar a algo de manera obligada, o tal vez sí podrías, pero no tendría el mismo efecto. Pero originalmente renunciar es despojarse voluntariamente, y el Señor está diciendo que despojándonos a la impiedad, aquello a lo cual antes de nosotros conocer a Cristo, o que todavía hay en el mundo, el pecado y la maldad, aquella impiedad, que la dejemos. Y los deseos mundanos, ¿qué será un deseo mundano, hermano? Un deseo mundano será la maledicencia, la fornicación, la idolatría. Y el Señor nos pide que dejemos aquello. La gracia exige que renunciemos a la impiedad. La gracia nos enseña que renunciemos a aquellos deseos mundanos. ¿Para qué? Para descansar, para vivir así de manera plena. No, dice, para que vivamos en este siglo de tres maneras, bueno, más maneras que más adelante viene. Dice sobria, de manera sobria. ¿Cómo podemos andar en este siglo de manera sobria, hermano? La palabra sobrio o estar sobrio es, por aquí lo tengo anotado, viene de griego, del Strong, que dice que se compone de soso, que es salvar, y pren, la mente, y que juntos quiere decir actuar responsablemente, sensiblemente, prudentemente, conservar la conducta. Y en otra porción de la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que nosotros nos mantengamos conforme a la vocación que fuimos llamados, de manera sobria. ¿Cómo es una persona que no está sobria? Una persona que está ebria, ¿verdad? Es lo contrario, podría decirse. ¿Y cómo es una persona ebria? Que delira, que hace las cosas, pero las hace sin pensar. Y muchos de nosotros así éramos, hermanos. Era como si tuviéramos ebriedad en nuestro corazón, de que no sabíamos lo que hacíamos. Pero el Señor nos llama a vivir de manera sobria y justa también. El Señor, nuestro Dios, es un Dios justo. Y el Señor también quiere que sus hijos sean justos. Las cualidades del Padre, las cualidades, el carácter del Hijo tiene que ser formado en nosotros para que podamos vivir en este siglo, en el actual siglo, en el siglo XXI. Yo pienso que también en el siglo en el que escribió el apóstol Pablo, que vivamos de esta manera y piadosamente.
piadosamente de una manera sensible. Allá afuera en el mundo, hermanos, todas las personas, o incluso tú y yo, no teníamos piedad. ¿Qué es piedad? Es como un sentido de sensibilidad, ¿verdad? Que éramos como intocables, éramos como personas que no tenían afecto, que no sentían las cosas de Dios. Pero de estar así como leímos en Gálatas, de aquella manera de la cual el Señor nos rescató, ahora el Señor nos llama a vivir de esta manera, sobria, justa y piadosamente. Y no solamente eso, hermano. En el versículo 13 seguimos leyendo, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Una esperanza que no solamente es esperanza, hermano, es una esperanza bienaventurada. ¿Bienaventurada para quién? Pues para todos aquellos que la tienen y que la reciben, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, si tú y yo ya estamos en el proceso, si ya el Señor ya nos rescató, si el Señor ya hizo el efecto del sacrificio de Jesús, ya tiene efecto en nosotros, ahora el Señor nos llama a vivir de esta manera. Y si vivimos de esta manera, hermano, también tenemos que aguardar la esperanza. Tenemos que aguardar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque tal vez la iglesia o tal vez muchas personas cuando hablan y decimos de que la venida de Cristo está cerca, no lo creen o parece algo increíble. Pero dice la palabra del Señor que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es paciente. Y sabes, hermano y amigo que me estás escuchando, si todavía el Señor no viene es porque Él tiene misericordia. Es porque todavía el Señor te está dando chance de que escuches esto, de que atiendas, de que el Señor Jesús, aquella gracia se dio a sí mismo para tu salvación, y que hoy el Señor te invita a vivir de esta manera y que guardes aquella esperanza. ¿Sabes? Cuando una persona, pongamos un ejemplo, un padre de familia se va a trabajar a su trabajo o X trabajo, su familia o sus hijos o su hijo pequeño está esperando que venga papá. Tiene en mente de que su papá no está, pero él está esperando que él llegue. Él tiene la esperanza de que a tal hora atraviese esa puerta, que a tal hora llegue, que llegue y lo abrace y que conviva con él. Asimismo, hermanos, nosotros tenemos que aguardar como un niño aquella esperanza de que el Señor, de que nuestro Dios está cerca. Y si en este tiempo, hermano, tú ya estabas perdiendo la esperanza de que decías, es que el Señor ya no viene, o que me es difícil, o ya quiero tirar la toalla, el Señor hoy te llama y hoy te dice, aguarda la esperanza. Pero no solamente la guardes, sino que vivas de la manera que yo te mando en esta hora, que vivas de la manera sobria, justa y piadosamente, y que guardes la esperanza, la venida, la manifestación del gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo versículo 14. Una vez más lo dice y lo recalca, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el fin, hermano, de este proceso? ¿Cuál es el fin de que todas las personas, tú y yo, pasemos por este proceso? Porque el Señor también quiere purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué? Porque está el pueblo de los alemanes, el país de Alemania, los franceses, los chinos, ellos, ahí está su pueblo. Pero Dios también tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo que estableció desde el principio, empezando con Abraham, cuando lo llamó de la tierra de Ur, lo llamó a formar una nación propia. Y de ese linaje de Abraham venimos tú y yo. ¿Por qué? Porque sabiendo que Abraham es considerado el padre de la fe y tú y yo tenemos fe, dice la palabra que nos hace hijos de Abraham, ahora nos hace pueblo de Dios. Y a ti, hermano, a ti y a mí nos corresponde, y tiene que ver esta palabra contigo y conmigo, porque el Señor se dio a sí mismo, dice la palabra, por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad. Redimirse, ¿qué redimir? Es recuperar. Señor vino aquí para recuperarte, a ti y a mí. Y para aquellas personas, hermano, tal vez muchos piensen que la salvación de Jesucristo solamente llegó en el tiempo en el que estaba Él. No, sino que la salvación de Jesucristo es para todas las personas que vengan.
y para todas aquellas que puedan creer. Y dentro de esas personas, hermano, desde esa línea del tiempo, ahí estamos tú y yo, en esa línea del tiempo. Y ahora somos pueblo del Señor. Si tú ya creíste, ahora el Señor te manda que vivas de esta manera, que guardes la esperanza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tal vez tú te preguntarás, porque el Señor quiere hacerte su pueblo. El Señor quiere un pueblo propio, y no solamente propio, sino celoso de buenas obras. Una de las características, o uno de los caracteres del Padre es de que el Padre es celoso. Y su pueblo y sus hijos también tienen que ser celosos, porque el carácter de Cristo, dice la palabra, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese mismo sentir debe de estar en nosotros. Seguimos, bueno, ya terminamos. En el versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, el Señor quiere que como iglesia vivamos de una manera correcta, porque es la novia. Porque una novia que está comprometida con una persona tiene que estar preparada en todos los aspectos, y nosotros como la iglesia, como el pueblo, este pueblo que habla el Señor quiere que como la novia nosotros nos preparemos para que cuando aguardemos aquel día, cuando se manifieste aquella salvación gloriosa, tú y yo podamos irnos con Él. Y ahorita, mientras estamos aquí, hermano, es el tiempo de preparación. El Señor ya te salvó, ya creíste en Él. El Señor ahora te pide que vivas de la manera correcta que el Señor demanda, y que esperes. Todo está en esperar. Y vamos a otra porción de la palabra del Señor en el Salmo 27, hablando de la esperanza. Salmo 27, versículo 13 y 14. Y oye y escucha, hermano y amigo, porque esta palabra, lo que Dios está hablando a tu vida. Dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuércese y aliéntese tu corazón, si espera en el Señor. El salmista David en el versículo 3 dice, hubiera yo desmayado si no es que por una razón, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y hermano, tal vez ahorita muchas personas, o tú y yo incluso, ya estemos sin aliento, pero hoy el Señor dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, no solamente lo aguardes, porque muchas personas esperan muchas cosas. La virtud de la paciencia está en muchas cosas. Hay muchas personas que esperan un carro, hay muchas personas que esperan un trabajo, hay muchas personas que esperan muchas cosas, pero el Señor personalmente te dice, aguarda a Jehová. Aguarda a una persona. Es lo que el Señor te está diciendo en Tito, que aguardes aquella manifestación gloriosa. Dice, esfuérzate, no solamente aguardes, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate, hermano. En este momento el Señor quiere que tú te esfuerces en lo que el Señor te ha pedido y que se aliente tu corazón. Sí, espera en el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Este va a ser salvo. Por eso a ti y a mí, el Señor hoy te dice, te conviene que esperes. ¿Qué pasa si una persona cuando no espera, o cuando no esperamos? Un ejemplo, si estás esperando que venga un amigo y te impacientas y ya no va a venir, ya vámonos. Puede que llegue y no veas a tu amigo. Si en este momento, hermano, en esta hora tú decides tirar la toalla, puede que el Señor venga. ¿Y dónde quedó aquella esperanza? No guardaste a Jehová. Por eso, en todo momento, hermano, el Señor ya está cerca. Esa es una promesa, hermano. No sé en qué tiempo, pero el Señor ya está a la puerta. Hay muchas cosas que allá afuera se están viendo y tú mismo las ves. Muchas cosas que el mundo está pasando. Todas aquellas, la pandemia, la maldad aumentada a manera de aquellos pensamientos que hoy se están metiendo en el corazón de muchos jóvenes y en las mentes de muchas personas. Y tú sabes, a lo mejor aquí hablo de la ideología de género.
Es aquello que el Señor ya había hablado en la palabra del Señor, y es por eso que el Señor está cada vez más cerca. Y en estos tiempos el Señor quiere que tú y yo nos preparemos, que esperemos, y que no solamente esperemos, sino que nos esforcemos. Si tal vez ahorita ya no orabas, si tal vez ya no leías la palabra, si estabas a punto de servir pero ya no podías servir, hoy el Señor te dice: esfuérzate, esfuérzate. Algo que el Señor ha estado hablando constantemente en estos días es de que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que como pueblo nosotros hay una pertenencia, que haya una convivencia, que conozcamos más del Señor. Por eso es la razón, hermano, de que existe la iglesia, de que se habla la palabra del Señor, porque entre tanto que el Señor viene, el Señor quiere hablarte lo que Él quiere para tu vida, y que esperes y que lo pongas en práctica. Por eso el salmista está hablando y está diciendo esto. Y en el 13 en el versículo 13 podemos ver que tal vez David ya estaba sin esperanzas, pero si hubiera yo desmayado, si no es que de algo me acordé, que de algo que el Señor le puso en su mente y en su corazón, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esto lo podemos conectar a muchas cosas, lo que dijo el salmista David. Una de las cosas que también las podemos conectar es a la venida de Jesucristo. La bondad de Dios en la tierra de los vivientes también se manifiesta cuando Jesús vino. Tal vez ya no había esperanza para el pueblo, pero se renovó aquella esperanza en la persona de Jesús. Y vamos a otra porción de la palabra en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, algo que el Señor quiere que tú sepas, porque también hay una corriente en la cual dice que si hay un pueblo que solamente es el pueblo de Israel, pero no, hermano. El Señor nos redimió por gracia, y por gracia nosotros estamos aquí. Y el Señor quiere que sepas esto, Deuteronomio 7, versículo 6, del 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escucha esto, hermano. Tú eres pueblo santo. Tú y yo somos pueblo santo. Y dice la palabra que el Señor es pueblo santo para Jehová, para nuestro Dios. Y la palabra santo, tú ya sabes qué quiere decir. Santo quiere decir apartado para Dios. Tú eres un pueblo apartado. Voltea con tu hermano y di: tú eres pueblo santo. Tú eres pueblo santo. Esta palabra es para ti, iglesia. Esta palabra es para ti, para mí, porque somos pueblo santo a Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Si todavía no te cae bien el 20, el Señor te dice una vez más: Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial, pero un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor, tú eres su pueblo, y el Señor te ha escogido. ¿Para qué? ¿Para que juguemos o para que nos divertamos? No, para hacerle un pueblo especial. Dice en versículo 7, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hermano, esto no depende de qué tan bueno hayas sido. El que seas pueblo de Dios no depende de qué tan buenillo seas, de qué tantas virtudes o defectos tengas. El ser pueblo de Dios depende de lo que dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. El Señor te amó. El Señor amó a Israel. El Señor te ama a ti. Por eso Él te escogió. No sé, o sea, no es cuánto tengas, hermano, que llegaste a la iglesia, o sea, cuántas virtudes o defectos tengas. Es por lo que Dios quiere poner en tu vida. Es por el amor de Dios y por lo que el Señor quiere llenarte en tu corazón. Dice: por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Nuestro Dios, tu Dios y el mío, nos sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Qué era tu Egipto, hermano? Tal vez el Egipto de nosotros era la maledicencia, tal vez tu Egipto era el tomar, tal vez tu Egipto eran muchas cosas, pero de esas cosas, hermano, el Señor te sacó con mano poderosa. ¿Sabes, hermano? Yo estoy muy agradecido con Dios porque así mismo también el Señor me sacó a mí de Egipto y a mi familia con mano poderosa. Y con grandes señales. Muchos de ustedes, hermanos, tienen grandes testimonios y el Señor te amó y el Señor por eso te sacó con mano poderosa, porque estábamos bajo servidumbre. Nosotros éramos servidumbre de Satanás. ¿Por qué éramos servidumbre de Satanás, de aquel faraón? Porque la manera que el mundo pensaba o la manera que vivían los demás, así andábamos nosotros. Que si tienes que pelear, nosotros íbamos también tras ello. Que si nosotros también, que vea los rosarios, porque estábamos bajo servidumbre de faraón. Aquel faraón que Satanás estaba dominándonos, pero el Señor nos sacó con grande brazo. Dice, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce, hermano, que Jehová es tu Dios. Si no lo conocías, hermano, y si todavía no te ha caído el 20, Jehová es tu Dios. Y si, hermano, si no ha sido suficiente lo que el Señor ha hecho en tu vida, pide al Señor que te abra los ojos, porque el Señor ha hecho cosas grandes en tu vida. El Espíritu Santo ha hecho cosas grandes y el Señor quiere en esta tarde que lo conozcas, que Jehová, tu Dios, es Dios. Solamente Él es Dios, y no solamente Dios, sino Dios fiel. Nuestro Dios es fiel, hermano. Dice la palabra del Señor que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Él no puede negarse a sí mismo? Porque Él jamás va a contradecir su naturaleza. Si Dios es amor y siente odio, Él no se puede negar a sí mismo. Por eso Él no puede sentir odio, porque además Dios es amor y Él no puede negarse a sí mismo. Él es Dios fiel, Él siempre ha estado contigo, mi hermano. A pesar de que el Señor te sacó de Egipto, el Señor ha estado ahí contigo en cada lucha, en cada prueba, y el Señor quiere que lo conozcas. ¿Cómo lo podemos conocer? En la palabra. Dice la palabra del Señor, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Él está la vida. Jesucristo es la vida eterna, y el Señor quiere que hoy conozcas y captes que Él es tu Dios, que Él es Dios fiel. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Tú amas al Señor, mi hermano? Él guarda el pacto y su misericordia con los que le aman. Y es tan visible, hermano, porque cuando estás en una situación de aflicción o cuando estás al borde de la muerte, la mano del Señor ahí está para abrazarte. El brazo del Señor, si estás en un problema, sabes, hermano, este testimonio a veces siempre lo doy y en parte para vergüenza de mi carne, pero también para glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el cual yo también me alejé del Señor y aparentemente yo pensaba que ya me había librado de Él o que ya no era salvo. Pero cómo es tan maravilloso nuestro Dios, hermano, que el Señor te ha amado tanto a ti y a mí, que nos da muchas oportunidades. Nos da muchas oportunidades, pero no te confíes, hermano, porque en algún momento puedes cerrar tus ojos y dice la palabra del Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar y por eso el Señor quiere que si amas al Señor, hermano, mantente amándolo. ¿Cómo puedes amar más al Señor? Leyendo su palabra. Incluso el Señor te enamora de Él, sí o no. Porque cada cosa que el Señor hace, cuando no tienes nada que comer y el Señor provee, hermano, en lo personal yo he visto cómo el Señor provee. Y el Señor nos enamora más de Él. Nos enamora más de aquel esposo. Y es porque somos su pueblo especial, apartado. El Señor quiere que como iglesia, que como pueblo y también para todas las personas que nos están escuchando, el Señor también quiere extender su brazo, sus alas para cubrir a toda la humanidad, a todas las personas.
Tú has leído la historia de, a ver si no me equivoco, la historia de Ruth, que Ruth era la moabita, era de una familia que era pues impía delante de la presencia del Señor, y se acercó delante de una persona para que la redimiera, Booz. Y en uno de los capítulos de Ruth dice que Booz extendió su manto y la cobijó. Hermano, el Señor extendió su brazo para cobijarte. Nosotros éramos como los moabitas, que era de aquella decadencia, de aquella naturaleza de Adán caída, que era abominable delante de la presencia del Señor, pero aún así el Señor te escogió a ti. Y volvemos a lo mismo, hermano, no es por cuán buenillo hayas sido o bueno seas o qué tantas virtudes o defectos, sino porque Dios te ama. Por eso eres pueblo del Señor. Seguimos leyendo, dice versículo 10. También como nuestro Dios es amoroso, también dice la palabra, dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, pero el concepto, o muchos han mirado a Dios como un Dios tan bondadoso que Él no puede castigar, pero Dios sí castiga. Dios sí castiga. Hay muchas personas que lamentablemente aborrecen a Dios. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos. Por ejemplo, Pablo era una persona de la cual leímos las cartas. Era una persona que aborrecía a los cristianos. Y Dios cambió su corazón. Y nuestro Dios es misericordioso, pero también Dios dice la palabra que Él es fuego consumidor. Y Él da el pago en persona al que los aborrece. Al Señor no se le escapa nada. El Señor dejó a sus enemigos, a los filisteos, a los egipcios. Tú te acuerdas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y todavía los egipcios lo siguieron. Se manifestó la gloria del Señor y pudieron ver los egipcios y reconocieron que Jehová verdaderamente era Dios. Entonces, hermano, tú y yo somos pueblo de Dios. Y volvemos a Tito. Volvemos a Tito. Igual en el capítulo 2, en el versículo 14. Y es por esto que el Señor se dio a sí mismo, dice, volvemos a leer, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ya leímos, hermano, en Deuteronomio, que tú y yo somos pueblo, hermano, y te debemos de ser celoso de buenas obras, pero buenas obras conforme a la palabra del Señor. Buenas obras, las obras aquí, hermano, no depende de que hagas buenas cosas o buenos favores a las personas, porque ese concepto está todavía en muchas personas de que si son buenos, eso lo llevará al reino de Dios, pero no es cierto. Las obras de las cuales el Señor habla son las obras que están en la palabra del Señor, las obras, los frutos que el Señor te hace, que está dentro de ti. Y vamos a otra porción de la palabra del Señor para ver cuáles son esas clases de buenas obras que el Señor habla en Juan 15, versículo 16. Y eso tú ya te lo sabes, hermano, pero vamos a leerlo una vez más para que podamos entender que no son obras de la carne. Juan 15, versículo 16. Aquí lo habla a manera de frutos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no decidimos amar al Señor, hermano. El Señor ya nos amó.
desde antes de la fundación del mundo. Y estas son las clases de obras que el Señor quiere. El Señor nos ha puesto para que llevemos fruto. Y que no solamente llevemos fruto, sino que nuestro fruto permanezca. ¿Qué clase de fruto, hermano, tienes hoy en tu vida? Y sé que este no es el tema, porque el tema, así en general, lo que el Señor quiere hacerte saber es la gracia de Dios en nosotros. Pero ¿cuál es el fruto que tú tienes, hermano? El Señor te ha puesto aquí para que lleves fruto. El Señor te ha puesto en una iglesia, el Señor te ha puesto en una congregación para que lleves fruto en tu casa, en tu hogar, para que aquello que el Señor te está hablando, cada palabra que cuando el Señor te dice, sé santo, ora, predica, aquellos frutos se manifiesten y no solamente se manifiesten, sino que permanezcan, para que todo lo que pidamos al Señor, dice aquí, en el nombre de Jesús, el Señor lo dé. Y esto es la voluntad, esta es la gracia de Dios, hermano, en nuestras vidas. Que el Señor, de tan malo que éramos, el Señor nos llenó de aquella gracia. Dice la palabra del Señor, que ahí donde abundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia. En nuestras vidas, hermano, ahora sobreabunda la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su amor. Y ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos aquel regalo, aquella gracia, aquel regalo inmerecido en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que el que quiera andar como el Señor tiene que andar como Él anduvo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero también tiene que ser manifestado el carácter de su Hijo. Lo que el Señor hizo aquí en la tierra tal vez suena contradictorio, pero también nosotros lo tenemos que llevar a cabo. ¿Para qué? Para que seamos luminares en el mundo, dice la palabra, en medio de una generación maligna y perversa. Y es por eso que el Señor hoy quiere que sepas que aquella gracia está en tu vida y que no solamente está en tu vida y la mía, sino que aquella gracia demanda algo, de que nosotros llevemos una vida santa, una vida apartada de lo malo. Y vamos a otra porción, hermano. Vamos a ver un ejemplo. Por aquí tengo guardado la cita de cómo de esta manera y de muchas maneras el Señor nos ha rescatado. Y vamos a ver el ejemplo de una persona en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 25. Es la historia de un rey que fue llevado cautivo. Segunda de Reyes 25, versículo 27. Amén. Se llamaba Joaquín este rey. Dice versículo 27. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Este rey que se llamaba Joaquín había sido encarcelado, pero hubo otro rey que lo sacó y le quitó ropas de prisionero. Si lo vemos en el sentido espiritual, hermano, tú y yo estábamos en prisiones. Estábamos en prisiones y teníamos ropas de prisionero. ¿Por qué? ¿A qué estábamos? ¿En dónde estábamos presos?
estábamos presos en el pecado, estábamos presos en aquella prisión que el diablo tenía de pecado, pero vino alguien y nos sacó, otro rey mayor, dice, que le habló con benevolencia, versículo 28, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban en Babilonia. Dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Y tú y yo, hermanos, somos reyes. Tal vez no lo habías visto de esta manera, pero en el Señor somos reyes. Y Él es nuestro Rey mayor,